Ernesto Silva. Tiene la palabra el diputado Pepe Auto. Gracias, presidente. El gobierno ingresó a trámite en la Cámara de Diputados un reajuste que implicaba subir de 193.000 pesos a 205.000 pesos el salario mínimo. Eso fue rechazado en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, donde el gobierno tuvo la oportunidad de mejorar la puntería y de establecer un diálogo tendiente a lo que normalmente ocurre, que es a subir de manera de conseguir el apoyo mayoritario. No lo hizo y el Senado votó en contra. Luego se constituyó una comisión mixta donde todos esperábamos que el gobierno subiera la puntería. Por supuesto lo esperaba la oposición, también lo esperaba Renovación Nacional, que habló a través de su vocero Carlos Larraín, señalando que se requería una señal de avanzar hacia el objetivo nacional de igualar el salario mínimo y el salario ético. El gobierno no se movió de su posición y en la comisión mixta también fue rechazado. La verdad es que hizo una pequeña finta gubernamental, puesto que agregó 200 pesos, la friolera de 200 pesos mensuales adicionales para cada trabajador, con cargo, por supuesto, al Estado, a través de un mejoramiento de 139 pesos de la asignación familiar y algo equivalente en el subsidio único familiar. Por supuesto, fue rechazado porque quienes consideraban que se requería una señal clara de que fijamos como objetivo nacional en un plazo razonable la igualación del salario ético y el salario mínimo, considerábamos completamente insuficiente. Algunos lo catalogaron como una burla, pero yo no le voy a imputar eso al ministro de Hacienda. El gobierno hizo un veto, insistió con un veto. El veto contempló exactamente lo mismo que había sido rechazado en la comisión mixta y por lo tanto de nuevo la Comisión de Hacienda de la Cámara, por una mayoría clara, rechazó el veto. Y ahora estamos en la Cámara de Diputados conversando lo que hacemos frente a la insistencia del gobierno. Quiero decir que el primer antecedente que hay que considerar es que la fijación del salario mínimo es la principal negociación colectiva que vive Chile, en un país con una baja tasa de sindicalización, con una menor tasa todavía de negociación colectiva. La principal negociación colectiva en el edificio salarial de Chile está constituida por el salario mínimo. Ustedes se imaginarán entonces que el gobierno hizo una negociación previa con los trabajadores antes de ingresar su proyecto de ley. Pues no solo no hizo un proceso de negociación, sino que el día previo a mandar el proyecto de ley se juntó con ellos, no para decirles cuál era la cifra que iba a enviar, sino para informarles que enviaría un proyecto de ley en los días venideros, y los trabajadores se enteraron de la cifra solo cuando ingresó el proyecto a esta Cámara. No habiendo negociación colectiva con los trabajadores, lo natural, lo obvio, lo evidente habría sido que entonces la negociación colectiva se hubiera producido aquí en el Congreso, como ha sido usual en la historia de Chile. Pues no, el ministro de Hacienda y su presidente envían un veto conteniendo exactamente la misma cifra que al inicio del debate parlamentario. Francamente, esa es una señal de rigidez, de desconsideración de la necesidad de congeniar, de la necesidad de consensuar, de la necesidad de negociar colectivamente para fijar un horizonte salarial al mundo laboral, completamente contradictoria con los objetivos de unidad nacional y con la necesidad de avanzar juntos al desarrollo, con la necesidad de que el desarrollo beneficie a todos y no solo a unos pocos. Ahora mismo un candidato habla de un Chile justo para todos. Bueno, empecemos
por la vía de señales evidentes, que es de avanzar a la igualación del salario ético y el salario mínimo, porque fíjense ustedes que hoy día el 73% de los pobres tiene empleo y sigue siendo pobre. Un tercio de los indigentes, digo bien, de los indigentes tiene empleo y sigue siendo calificado como indigente, porque tenemos un problema de retribución digna del aporte que hacen los trabajadores al desarrollo. En consecuencia, hoy día se vota el veto. Si se vota el veto en contra, el gobierno, lo ha señalado con claridad el secretario de la Cámara, tiene la posibilidad en los próximos 5 minutos, 50 minutos o 500 minutos enviar un nuevo proyecto de ley para mejorar la cifra planteada, hacer una negociación y dar una señal de que avanzamos efectivamente en la dirección de igualar el salario ético al salario mínimo. Por esa razón, así como voté en el primer trámite en contra en la Comisión de Hacienda, luego en este hemiciclo, así como en la comisión mixta volvimos a votar en contra, así como en la Comisión de Hacienda nos vimos obligados a votar en contra porque el gobierno no se movió ni un milímetro del punto inicial de la conversación, volveremos a votar en contra en unos minutos más para darle la última, pero no por ello menos importante, oportunidad al gobierno para que enmiende la plana, corrija el tiro y dé una señal efectiva de que reconoce que tenemos que avanzar como país a la igualación del salario ético y el salario mínimo. He dicho. Muchas gracias, diputado Aut. Antes de proseguir con el uso de la palabra, quiero saludar en nombre de la Cámara de Diputados a una visita de pasantes brasileros del Tribunal Constitucional de la Cámara de Diputados de ese país. Se encuentran en las tribunas de honor 2 funcionarios del Tribunal Supremo Federal del Brasil, Sibel Towaga y Ranulfo José Prado. Muy bienvenidos esta mañana a esta sesión de la Cámara de Diputados. Para continuar con el debate, tiene la palabra el